En el invierno de 1299, un ejército mongol, al mando de Kutluk Quaja, avanzó hacia Delhi, el corazón palpitante del norte de la India. Ya habían aplastado reinos desde Persia hasta Transoxiana, y ahora nada parecía interponerse entre ellos y una de las ciudades más ricas del mundo. Incluso los consejeros del sultán le instaron a replegarse tras las murallas y esperar a que amainara la tormenta. Pero el sultán Alauddin Khalji tenía algo que ningún otro gobernante de la región había intentado jamás. Cuando ambos ejércitos se encontraron en Kieli, a pocos kilómetros de la ciudad, los mongoles atacaron primero con la rapidez de siempre. Pero esta vez se toparon con un sistema inquebrantable. El ejército de Delhi resistió, contraatacó con precisión, y por primera vez en la historia de la India hizo añicos la ilusión de que los mongoles eran imparables. Hoy en día, la mayoría recuerda los elefantes, los estandartes, el choque de la caballería. Pero la verdadera arma secreta de Delhi no se encontraba en el campo de batalla. Bienvenidos a Gran Historia, donde desentrañamos los sistemas ocultos, las decisiones y los momentos que cambiaron el curso de los imperios. Si te apasionan las historias de estrategia y poder, suscríbete y únete a nuestra creciente comunidad de amantes de la historia. Preguntémonos entonces, ¿cómo logró el arma de papel de Delhi derrotar al ejército más móvil del planeta? ¿Por qué los mongoles, maestros de la velocidad y la sorpresa, finalmente flaquearon aquí? ¿Y qué hizo que esta batalla transformara por completo la concepción de poder en la India? Descubrámoslo. La relación entre el sultanato de Delhi y los mongoles no comenzó con una guerra abierta. Se inició allá por la década de 1220, casi por accidente, cuando Genghis Khan perseguía a un príncipe cuarasmiano que huía a través de Asia Central. Ese príncipe huyó hacia el sur, hasta las fronteras de la India. Así fue como los mongoles y el sultanato de Delhi se encontraron por primera vez. Durante décadas no ocurrió nada realmente importante. Los mongoles tenían otras prioridades: conquistar China, Persia y prácticamente todo lo que se interponía en su camino. No fue hasta finales del siglo XIII cuando surgió el verdadero peligro, y esta vez provenía de Chagatai Kate, uno de los 4 estados sucesores que se separaron del imperio de los hijos de Genghis Khan. Los Chagatai se vieron acorralados, rodeados por la Horda de Oro al oeste, Ilkhanata en Persia y la dinastía Yuan en China. Solo les quedaba una dirección para expandirse, hacia el sur, al subcontinente indio. Y fue entonces cuando comenzaron realmente los problemas de Delhi. Antes de que la famosa dinastía Khilji tomara el poder, el sultán Ghiyas-ud-Din Balban ya había previsto lo que se avecinaba. No era de los que se quedaban de brazos cruzados esperando a que los invasores cruzaran la frontera. En cambio, construyó lo que él llamó una defensa fronteriza de 1907, sangre y hierro, una cadena de fortalezas que se extendía a lo largo del río Beas, en el noroeste de la India, guarnecida, abastecida y lista para la guerra. Era el equivalente medieval de una muralla fortificada, diseñada para detener las invasiones nómadas. Y funcionó, pero a un precio terrible. En 1285, los mongoles pusieron a prueba estas defensas en la batalla del río Beas. Las tropas de Delhi lograron repelerlos, pero la victoria tuvo un alto precio. El propio hijo de Balban, el príncipe Muhammad, murió en esa batalla. Su pérdida no fue solo una tragedia personal, sino un crudo recordatorio de que contener a los mongoles siempre tendría un coste. Luego llegó la dinastía Khilji, y la situación se agravó. El sultán Jalal al-Din Khilji tuvo que enfrentarse a otra incursión mongola en 1292, y si bien logró repelerla, los ataques no cesaron. Entre 1296 y 1297, los Chagatai Kate lanzaron más incursiones, y estas no eran simples escaramuzas fronterizas. Algo estaba cambiando en sus intenciones.
Ese cambio se hizo evidente en 1299. El comandante mongol Kutluk Khwaja, veterano de las campañas de Asia Central, condujo un enorme ejército directamente hacia Delhi. Y esta vez no se trataba de una incursión rápida ni de una expedición punitiva. Fue una invasión con fines de conquista. Querían tomar y gobernar la propia Delhi. Sus tácticas lo delataban. En lugar de perder tiempo atacando pueblos pequeños o puestos fortificados, los ignoraron por completo y fueron directos al corazón, la capital. Era la estrategia mongola: atacar con fuerza y rapidez, y quebrar la voluntad del enemigo antes de que siquiera se diera cuenta. Pero había algo con lo que no contaban. La constante presión de la guerra mongola en Asia Central había empujado oleadas de refugiados, soldados, artesanos e incluso familias hacia el sur. Muchos de ellos terminaron en Delhi, que no solo era uno de los centros musulmanes más grandes de Asia, sino también uno de los más seguros. Entre los que llegaron había jinetes y arqueros curtidos en 1000 batallas que ya habían luchado contra los mongoles. Imagínense, hombres que habían sobrevivido a la lucha contra los mejores jinetes del mundo, ahora ofrecían sus espadas al sultán de Delhi. Esto lo cambió todo. El ejército de Delhi se convirtió en algo más que una fuerza regional. Se convirtió en una fuerza capaz de rivalizar con los mongoles. Hombre por hombre, caballo por caballo, flecha por flecha. Así que cuando Aladino ascendió al trono, no solo heredó un reino, heredó un ejército ya formado, con experiencia combatiendo precisamente al enemigo que más lo amenazaba. Esa era su ventaja secreta, y la aprovechó al máximo. Pero ese tipo de ejército, numeroso, profesional y siempre listo, costaba una fortuna. Alimentar a miles de soldados, mantener los caballos, suministrar flechas, armaduras, pagar, podía llevar a la bancarrota a un sultanato en cuestión de meses. Por eso, Aladino tomó una decisión audaz. Militarizó toda su administración. Todo comenzó con una idea simple: el control centralizado. Antes de Aladino, los sultanes anteriores habían dependido en gran medida de los nobles y terratenientes provinciales, hombres que comandaban sus propios ejércitos locales y recaudaban impuestos en sus distritos, a los que llamaban nosotros. Técnicamente, servían al sultán, pero en la práctica, a menudo actuaban como pequeños reyes. Cuando los mongoles amenazaban la frontera, estos nobles podían o no responder al llamado, dependiendo de su lealtad o ambición. Aladino no quería nada de eso. Estaba decidido a liberar el trono del yugo de estos poderosos aristócratas militares. Así que hizo algo revolucionario. Creó un ejército permanente, una fuerza centralizada a tiempo completo que solo respondía ante él. Esto puede sonar normal hoy en día, pero en la India del siglo XIII era prácticamente inaudito. Imaginen decenas de miles de soldados profesionales, caballería, infantería e incluso elefantes de guerra, todos pagados directamente por el Estado, todos entrenados y listos para entrar en acción al instante. Ya no había que esperar a que los señores locales enviaran sus tropas. Se acabaron las excusas. Y aquí viene lo ingenioso. En lugar de pagarles con tierras, Alauddin les pagaba en efectivo. Esto significaba que los soldados eran leales a su pagador, no a ningún noble regional. También acabó con gran parte de la corrupción asociada a las concesiones de tierras y el favoritismo local. De la noche a la mañana, el equilibrio de poder volvió a centrarse en Delhi. Pero pagar a un ejército tan grande con plata cada mes creó un nuevo problema. ¿Cómo garantizar que cada moneda se tradujera en verdadera fuerza? ¿Cómo evitar que la gente engañara al sistema? Fue allí donde el genio organizativo de Aladdin se puso de manifiesto. Introdujo dos sistemas que, sinceramente, suenan casi modernos:
el sistema del perro y el sistema de la cherra. El sistema del perro, que literalmente significaba marcar, era una forma de identificar a cada caballo de las caballerizas reales. Cada caballo recibía una marca oficial. Estos comandantes tenían la desagradable costumbre de cobrar por caballos de primera calidad, cuando en realidad utilizaban caballos débiles o sin entrenamiento. Era una estafa clásica que le costaba una fortuna al Estado. Con el sistema del perro, esto se acabó. Solo los caballos aptos para el combate podían servir. Aunque suene burocrático, transformó por completo la eficacia de la caballería. La caballería era la columna vertebral de la guerra medieval, especialmente contra los mongoles, considerados los mejores jinetes que el mundo había visto jamás. Al mantener a sus caballos sanos, fuertes y estandarizados, Aladín se aseguró de que sus jinetes pudieran igualar la movilidad y la resistencia de los mongoles. Luego llegó el sistema de la cherra, que significa literalmente rostro. Se registraba la descripción física de cada soldado: altura, complexión, cicatrices, tez e incluso marcas distintivas. Era como tener un documento de identidad con foto primitivo. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque algunos comandantes intentaban inflar sus cifras inscribiendo nombres falsos o sustituyéndolos por hombres sin entrenamiento. Con Cher, cada hombre podía ser verificado. Era una herramienta anticorrupción y una forma de asegurar que el ejército en papel coincidiera con el real en el campo de batalla. Así, al final de estas reformas, se contaba con un ejército auténtico. Cada caballo, cada hombre, cada espada estaba contabilizada. Y eso le dio a Aladino algo que ningún gobernante indio había tenido antes: una fuerza en la que podía confiar plenamente. La caballería dominaba, pero también existían filas disciplinadas de infantería y elefantes. Incluso dentro de la caballería había dos clases distintas: el ecaspa, que mantenía un caballo, y el duaspa, que mantenía dos. Ese segundo caballo era el secreto de la resistencia en largas distancias. Cuando uno se agotaba, el jinete podía cambiar. Esto les proporcionaba una movilidad que comenzó a reducir la brecha con la legendaria velocidad de los mongoles. Alaud transformó el control económico en logística militar. No solo libró guerras con espadas y caballos, sino también con los precios del grano y los libros de contabilidad. Y eso fue lo que hizo que su sistema fuera tan extraordinario. Comencemos con el problema fundamental. Alin comandaba uno de los ejércitos permanentes más grandes de la India medieval. Decenas de miles de soldados profesionales y cientos de elefantes. He aquí la paradoja. ¿Cómo mantener alimentada, armada y leal a una fuerza tan masiva sin arruinar el tesoro? Alin ideó una solución poco convencional. Mantuvo deliberadamente bajos los salarios de los soldados, mucho más bajos que los que habían pagado los sultanes anteriores. En teoría, esto suena duro, incluso imposible, pero el hombre tenía un plan. Se dio cuenta de que no importaba cuánto se les pagara a los hombres en plata si el precio del pan seguía subiendo. Así que, en lugar de aumentar los salarios, decidió controlar el costo de vida. Ahí es donde entraron en juego sus famosas regulaciones de mercado, conocidas como Douane-Irat. Fijó precios máximos, topes de precios para casi todos los bienes esenciales imaginables: granos, verduras, carne, telas, incluso caballos. La idea era simple, pero brillante. Si el precio de los alimentos y suministros se mantenía bajo, incluso un salario modesto podía rendir mucho. Los soldados podían alimentar a sus familias, mantenerse y permanecer leales sin agotar las arcas del Estado. Imagínese ser un soldado de caballería que gana lo justo para subsistir. Normalmente, en tiempos de guerra, los precios del grano o el forraje se disparaban y el sueldo no alcanzaba. Pero bajo el reinado de Aloin, el precio del trigo era fijo. No importaba si fallaba el monzón
o si los comerciantes intentaban acaparar existencias. El Estado intervenía y congelaba los precios. Incluso un sueldo pequeño permitía vivir cómodamente. Esa estabilidad económica se convirtió en una ventaja estratégica. Alauddin podía planificar campañas militares con confianza, porque sabía exactamente cuánto costaría alimentar y abastecer a sus tropas mes tras mes, año tras año, sin inflación, sin escasez inesperada, sin manipulación por parte de los comerciantes. Él se aseguraba de ello. Los comerciantes sorprendidos acaparando o especulando con los precios se enfrentaban a severos castigos. Los funcionarios del sultán inspeccionaban los mercados, auditaban los almacenes y aplicaban las sanciones sin piedad. Fue incluso más allá. El propio gobierno comenzó a acumular grano en enormes graneros estatales. Estos formaban parte de un sistema. Durante la escasez, el Estado podía liberar grano en el mercado para estabilizar los precios. Durante la abundancia, podía comprar el excedente para prevenir la inflación. Los soldados, dicho sea de paso, estaban exentos de los límites de racionamiento. El ejército siempre comía primero. Lo que Alauddin construyó, en efecto, fue una incipiente cadena de suministro controlada por el Estado. Al centralizar los recursos, Alauddin podía permitirse mantener defensas a gran escala durante largos periodos. Los mongoles, por el contrario, no podían. Sus ejércitos prosperaban gracias a las rápidas incursiones y al forrajeo local. Necesitaban pastos abiertos para sus caballos y victorias rápidas para reabastecerse. Pero cuando llegaron al norte de la India, algo cambió. Las exuberantes praderas que esperaban encontrar habían desaparecido. Las zonas fértiles estaban arrasadas o controladas férreamente por el propio sistema de suministro del sultán. Los caballos mongoles, la clave de su movilidad, comenzaron a morir de hambre. Habían caído en lo que podría llamarse una trampa de escasez de recursos. Dondequiera que iban, los graneros pertenecían al sultán. Los campos de forraje ya habían sido cosechados. Las aldeas habían sido evacuadas o puestas bajo control estatal. En resumen, los mongoles no tenían forma de subsistir de la tierra. Se vieron obligados a librar una larga batalla logística, algo para lo que su sistema nunca había sido diseñado. Se rumoreaba que los mongoles, liderados por Kutluk Khwaja y su comandante Tamurb Bua, habían cruzado la frontera y estaban acampando a tan solo 10 kilómetros de la capital, en un lugar llamado Kili. Eso era prácticamente un viaje de una mañana. En lugar de replegarse tras las murallas de su fortaleza, como le suplicaban sus consejeros, Kili decidió enfrentarse a los mongoles en batalla campal. Para Kili, la defensa no era lo único importante. Se trataba de demostrar que su nueva maquinaria bélica centralizada funcionaba. Si se retiraba ahora, todo el sistema, el ejército de bajos salarios, precios controlados y eficiente en impuestos que había creado, parecería un fracaso. Así pues, reunió lo que los historiadores modernos estiman en unos 70.000 soldados y la asombrosa cifra de 700 elefantes de guerra. Los mongoles, probablemente entre 50.000 y 60.000 hombres, eran menos numerosos, pero curtidos en la batalla y terriblemente rápidos. Una cifra enorme para la época. Fue un serio intento de poner a prueba la fuerza de Delhi. La forma en que Alauddin organizó su ejército fue lo que realmente lo distinguió. Dividió sus tropas en 5 divisiones disciplinadas, casi como una máquina con 5 partes coordinadas, cada una diseñada para una tarea específica. En el ala izquierda estaba Nusrat Khan. En el ala derecha, Zafar Khan. En el centro, al mando del corazón del ejército, se encontraba el propio Alauddin. La vanguardia, la primera línea que libraría el primer combate, estaba liderada por Akkad Khan. Y en la reserva,
Estratégicamente situado tras el flanco izquierdo, estaba Ulugh Khan, listo para reforzar cualquier punto débil o cambiar el curso de la batalla cuando fuera necesario. Esta última decisión, colocar sus reservas tras el flanco potencialmente más débil, lo dice todo sobre la mentalidad de Aladín como comandante. Utilizó elefantes no solo como armas, sino como fortificaciones vivientes. Cada división de caballería estaba respaldada por una línea de elefantes de guerra blindados, tras la cual se encontraba la infantería armada con lanzas, arcos y espadas. Imagínese un muro viviente de elefantes protegiendo filas de soldados. Se puede apreciar cómo esto trastocó por completo el estilo de guerra habitual de los mongoles. Su fuerza radicaba en su movilidad, en su capacidad para rodear y atacar con rapidez. Pero en Kili no podían maniobrar. Alin había elegido su campo de batalla a la perfección. Un lado estaba bordeado por un denso bosque, el otro por el río Yamuna, un punto de estrangulamiento natural. Los mongoles, que dependían de las amplias llanuras para rodear y flanquear a sus enemigos, quedaron atrapados. Sus legendarias maniobras de caballería no tenían a dónde ir. Alin no solo defendía Delhi, defendía todo su sistema. Su decisión de resistir y luchar fue, a la vez, política, económica y militar. La batalla de Kili fue principalmente un duelo de caballería, lo cual era lógico. Ambos ejércitos dependían en gran medida de sus jinetes. Sin embargo, la forma en que cada bando los utilizaba era radicalmente distinta. La caballería de Aludín era una fuerza mixta, es decir, no se trataba simplemente de una masa de jinetes cargando en línea recta. Era una combinación de arqueros a caballo, capaces de atacar a distancia, y lanceros especializados en el combate cuerpo a cuerpo. Y aquí viene lo fascinante. Los lanceros de Delhi estaban mejor equipados para el combate cuerpo a cuerpo que sus homólogos mongoles. Contaban con armaduras más pesadas y lanzas más largas, lo que les daba ventaja en un enfrentamiento directo. Pero, por supuesto, a los mongoles no les gustaban los enfrentamientos directos. Preferían el engaño. Y en Kieli recurrieron a una de sus tácticas más antiguas y letales, la retirada fingida. Uno de los comandantes más valientes de Allen, Zafar Khan, cayó de lleno en ella. El general mongol, Hajlok, replegó sus tropas en lo que parecía una retirada. Zafar Khan, impulsado por puro valor y tal vez un toque de orgullo, mordió el anzuelo. Sin esperar las órdenes de Alagua, cargó hacia adelante, persiguiendo a los mongoles en retirada durante 18 kilómetros. Eso equivale aproximadamente a 35 kilómetros, o una hora en coche hoy en día. Y entonces, de repente, la trampa se cerró. Los mongoles lo rodearon y le tendieron una emboscada. Zafaran y sus hombres lucharon con ferocidad. Infligieron numerosas bajas mongolas, pero estaban completamente rodeados. Al final, Zafar Khan murió. Cabría esperar que Aluden honrara a Zafarán como un mártir. Pero no lo hizo. Al menos, no públicamente. De hecho, condenó la desobediencia de Zafarán. No se trataba de heroísmo personal, sino de disciplina. Su nuevo ejército no se basaba en la gloria feudal ni en el valor impulsivo, sino en la obediencia, la organización y el control. Un solo comandante que rompiera filas podía poner en peligro toda la estructura. La temeraria persecución de Zafar Khan casi abrió el flanco y dejó al descubierto al resto del ejército. Alauddin necesitaba que todos, desde el general de mayor rango hasta el recluta más joven, comprendieran que la supervivencia de Delhi dependía del orden, no del valor individual. Y eso es lo que hace que este momento sea tan revelador. El arma real del sultanato de Delhi no era la espada ni el elefante, sino su capacidad para mantenerse cohesionado en medio del caos.
Aquí es donde se manifiesta la genialidad de Alauddin. Incluso tras perder a uno de sus comandantes principales, no se dejó llevar por el pánico. Su mando central permaneció intacto. Sus reservas mantuvieron sus posiciones y sus formaciones resistieron. Cuando el comandante mongol Kutluk Khwaja vio aniquilada la división de Zafar Khan, creyó que había llegado su momento. Atacó con fuerza el centro del ejército de Alauddin, intentando romper la línea antes de que las tropas de Delhi pudieran reagruparse. Pero sus flancos no estaban coordinados. Las alas mongolas no pudieron avanzar con la suficiente rapidez, dejando el centro expuesto. Fue entonces cuando Ulugh Khan, al mando de la reserva de Aladino, avanzó desde la izquierda. ¿Recuerdan cómo Aladino había colocado sus reservas tras el flanco más débil? Precisamente por eso, Ulugh Khan giró y atacó el centro mongol por el costado, volviendo su ímpetu en su contra. La batalla se prolongó durante varios días, pero el efecto combinado de la superioridad numérica de Delhi, sus formaciones con armas mixtas y la férrea estructura de mando de Alauddin comenzó a hacerse notar. Los mongoles estaban sufriendo grandes pérdidas humanas, de caballos y, lo que es más importante, de moral. Y entonces llegó el punto de quiebre. Khwaja resultó herido, posiblemente de muerte. Algunas fuentes afirman que murió poco después de la batalla. Tras esto, la cadena de mando mongola se desmoronó. Sin un líder claro y con sus suministros escaseando, comenzaron a retirarse. Kili no puso fin a las invasiones mongolas para siempre. Regresarían años después. Pero sí logró algo mucho más duradero. Destrozó el mito de la invencibilidad mongola en la India. Por primera vez, los mongoles se enfrentaban a un Estado organizado capaz de luchar en igualdad de condiciones, no por suerte ni por fuerza bruta, sino mediante la planificación. La victoria en Kieli demostró la eficacia del sistema de Alauddin, pero la historia rara vez permite que nadie se duerma en los laureles. Tan solo 4 años después, en octubre de 1303, los mongoles regresaron, esta vez bajo el mando de Taragai, y sorprendieron a Delhi en su momento de mayor debilidad. Los principales ejércitos del sultán estaban dispersos. Uno aún se recuperaba del largo y costoso asedio de Chitor, mientras que otro marchaba hacia el sur, rumbo a Warangal, en el valle de Dian. Esto significaba que Delhi, por una vez, se encontraba prácticamente indefensa. Alin regresó a toda prisa a la capital, cabalgando con gran esfuerzo, luchando contra el agotamiento. Pero al llegar, la situación era crítica. Las lluvias monzónicas habían dañado las armas y las armaduras. Los caballos habían muerto o quedado lisiados durante la dura marcha desde Rajastán. Incluso los suministros básicos escaseaban. El imperio que se había alzado imponente en Keeli ahora se enfrentaba a un enemigo a las puertas. Con prácticamente nada preparado para la guerra, los mongoles de Taragai aprovecharon la situación. Cruzaron a la India y acamparon peligrosamente cerca, a tan solo 10 kilómetros de Delhi. El pánico se extendió por la ciudad como la pólvora. Los precios se dispararon. La gente huyó de las afueras y todas las miradas se dirigieron al sultán, esperando un milagro. Pero Alauddin no tenía un ejército listo para la batalla. Así que, en lugar de enfrentarse a los mongoles en campo abierto, tomó una decisión completamente distinta, una que pondría a prueba la resistencia de su nuevo sistema hasta sus cimientos. Incapaz de librar una batalla campal, Alauddin se retiró a un campamento fortificado en Siri, una nueva fortaleza aún en construcción. Pero la ubicación importaba más que la perfección. Siri se encontraba en una posición naturalmente defendible, protegida por 3 lados por el río Yamuna, un denso bosque y la propia ciudad vieja de Delhi. Sin embargo, el vulnerable flanco norte estaba completamente expuesto.
Para solucionarlo, los hombres de Alaguddin cavaron un profundo foso y lo reforzaron apresuradamente con una empalizada de madera. Incluso arrancaron puertas y vigas de las casas de Delhi para construirla. Esta muralla improvisada se convirtió en la primera línea de defensa contra la caballería mongola. Tras esa barrera, Alauddin posicionó a sus tropas principales, soldados armados con lanzas y arcos, protegidos al frente por una línea de 5 elefantes de guerra fuertemente blindados. Estos elefantes no eran solo simbólicos, eran auténticos muros móviles capaces de arrollar a la caballería y romper las cargas. Los mongoles, acostumbrados a maniobras ultrarrápidas y combates a campo abierto, se encontraron de repente ante una carrera de obstáculos en lugar de una conquista fácil. Las fuerzas de Taragai rodearon Delhi durante más de 2 meses. Saquearon las afueras, quemaron aldeas e intentaron provocar a Alauddin para que saliera a luchar. Pero él se negó. Permaneció en Siri, sereno y calculador, dejando que el tiempo jugara a su favor. El caso es que los mongoles Chagatai no eran especialistas en asedios. Carecían de máquinas de asedio como catapultas o arietes, y no contaban con los ingenieros necesarios para manejarlas. Pero Alawa ya había saqueado los alrededores, llevándose consigo alimentos, forraje y provisiones en campañas anteriores. Los mongoles no tenían de qué sobrevivir. Así, con el paso de las semanas, sus caballos comenzaron a morir de hambre. Sus tropas se debilitaron. Las enfermedades y el agotamiento se hicieron presentes. Al cabo de 2 meses, simplemente no pudieron mantener el asedio. El mismo ejército mongol que una vez había aplastado reinos por toda Asia se vio obligado a retirarse. No porque hubieran sido derrotados en batalla, sino porque no pudieron resistir el sistema que Alauddin había construido. Tras el asedio, Alauddin hizo balance. Sí, Delhi había sobrevivido, pero por poco. Se dio cuenta de que confiar en defensas improvisadas, por muy ingeniosas que fueran, era demasiado arriesgado. Así que redobló sus esfuerzos para fortificar el imperio. El fuerte de Siri se completó y reforzó, convirtiéndose en una fortaleza defensiva permanente. Alauddin también creó un ejército fronterizo especializado, una fuerza permanente dedicada exclusivamente a proteger las fronteras noroccidentales de 1900, las incursiones mongolas. Un nuevo gobernador se hizo cargo de este sistema defensivo, asegurando que las futuras invasiones serían repelidas mucho antes de que llegaran a las puertas de Delhi. Los mongoles jamás volvieron a estar cerca de conquistar el norte de la India. Gracias por llegar hasta el final, amigo. Si te gustó este análisis de cómo Delhi venció a los mongoles, no olvides darle a me gusta, compartir y dejar tu opinión en los comentarios. Y, por supuesto, suscríbete al canal. Nos vemos mañana con otra historia del pasado que cambió el mundo de maneras que la mayoría jamás imaginó.